Es Toro Toro. Él es el toro de Bitcoin y esta en tamaño real se encuentra en Miami. Fíjense que año con año ahí se celebra la Bitcoin Conference y es muy interesante acudir. Pero bueno, para que lo vean, este toro nos va a dar mucha suerte porque gracias a él vamos a ganar muchos adeptos. Nos va a estar acompañando en esta grabación, así que si escuchan de repente, significa que es él. Vamos al caso más común, al de compra y venta de criptoactivos. A veces me referiré a tokens cuando el ejemplo lo amerita. Sí, antes que el minado o validación, ya lo dije. Explicando esto, voy a poder ser más claro después. Este es el caso más común y, por supuesto, el que más gente quiere saber del tratamiento, porque es el que más famoso también de todos. Así que de una vez me lo voy a echar. En beneficio de una explicación más clara y sencilla, me referiré a las criptomonedas, o sea, por ejemplo, al propio Bitcoin, ¿no? Más o menos vamos a decir Bitcoin como criptomoneda. Y como ya lo dije, en términos de la ley del impuesto sobre la renta, las personas físicas y las morales están obligadas al pago de impuestos sobre la renta siempre que sean residentes fiscales en México respecto de todos sus ingresos, cualquiera que sea la ubicación de fuente de riqueza de donde procedan. O sea, tributamos con base en una renta mundial. Recordemos que en términos de la fracción 1 del artículo 14 del Código Fiscal de la Federación, se entiende por enajenación de bienes toda transmisión de propiedad, aún en la que el enajenante se reserva el dominio del bien enajenado. Es decir, cuando uno enajena o intercambia un token, sin duda existe enajenación fiscal. Y también legal, porque en términos del Código Civil Federal existe compraventa cuando uno de los contratantes en una operación se obliga a transferir la propiedad de una cosa o de un derecho y el otro, a su vez, se obliga a pagar por ellos un precio cierto en dinero, siendo la venta perfecta, ¿no? Y obligatoria para las partes cuando se han convenido sobre la cosa y su precio, aunque la primera no haya sido entregada y el segundo, o sea, el precio, haya sido satisfecho. ¿Sale? Y bueno, y en términos generales, hay tres formas de comprar o vender un token. Una, comprando o vendiendo la criptomoneda a cambio de fiat o dinero tradicional. Dos, comprando o vendiendo la criptomoneda o el token a cambio de otra criptomoneda o token de otra clase. Por ejemplo, cambiar Bitcoin por Ether, ¿no? En este caso, en términos de la ley fiscal, estamos en presencia de una doble enajenación o una permuta. 3. Cuando vendes la criptomoneda a cambio de un bien o un servicio. Ahí los efectos fiscales los deben reconocer tanto tú, al haber pagado con la cripto bajo el concepto de enajenación de bienes, porque la vendiste a cambio de un bien o un servicio de pago, y por supuesto, el que te intercambie el bien o el servicio, ellos, ¿sí? Siempre ha sido así, reconocerán sus efectos fiscales, cada quien bajo el régimen en el que estén. Y bueno, empecemos con el primer caso y en cada caso comentaré brevemente el tratamiento de persona física y luego el tratamiento de persona moral, ¿sale? Aquí vamos a hablar over the counter, cuando conoces a tu contraparte. Como ya lo mencioné, aquí hay dos posibilidades. O me aplica el régimen de actividad empresarial o me aplica el régimen de enajenación de bienes, ¿sale? Es el capítulo 2 o el 4 del título 4 en ambos casos de la ley del impuesto sobre la renta, dependiendo si me dedico comercial y periódicamente a esta actividad o no. Voy a dividir esta operación en dos subsecciones. La compra y la enajenación de las criptomonedas o tokens, ¿sale? OTC. Acuérdate, actividad empresarial es que prácticamente te dedicas a una actividad comercial consistente en la compra y venta de criptoactivos, lo cual constituye tu actividad regular. Si no, me voy al régimen de enajenación de bienes, donde realizar operaciones con espontaneidad, pues sería mi caso, ¿no? Solo para no dejar esto de lado, arrancaré diciendo que para poder comprar y vender cripto se requiere infraestructura computacional, personal especializado, equipo tecnológico, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto sería deducible, claro, en la medida en la que se cumplan con los requisitos fiscales aplicables.
Erogaciones como las comisiones que se cobran por parte de los exchanges, por ejemplo, o más bien de la OTC, pues serían deducibles sin problema, siempre que se cumpla con los requisitos correspondientes. Por supuesto, aquellas erogaciones que se consideran inversiones, como lo sería el equipo de cómputo o el hardware o el software, serían deducibles, considerando las reglas de topes máximos de deducibilidad que me marca la ley. El 30% para el equipo de cómputo, como ya había dado el ejemplo, el 10% para el mobiliario y equipo de oficina, o sea, lo deduzco en varios ejercicios fiscales. Igual, algo general de este régimen, como ya lo mencioné, es que existen pagos provisionales en donde sí se aceptan las devoluciones, a diferencia de los pagos provisionales de la persona moral. Nada más estamos repasando un poquito y aterrizando, ¿sale? Ahora sí, vamos a la compra de criptomoneda o tokens. Y vuelvo a lo mismo, OTC, persona física con actividad empresarial, ¿sale? Empecemos con la adquisición. Cuando la operación es over the counter, como lo dije, sí conoces a tu contraparte. Se le hace el formulario conoce a tu cliente o KYC, así que tienes todos los datos de tu cliente. Ese es un mundo maravilloso. Cliente nacional. Bajo el régimen de las personas físicas con actividad empresarial, ya mencioné que las compras de la criptomoneda son deducibles y en la venta de la misma lo acumulable sería el ingreso, ¿sale? Es decir, bajo el régimen de actividad empresarial, como ya lo vimos, compras y deduces mientras se cumplen los requisitos de deducción, incluyendo el tener tu CFDI o factura con requisitos de la miscelánea fiscal cuando se trata de operaciones relacionadas con el extranjero, y se tenga el registro de las compras en contabilidad y se soporte con lo mejor que nosotros podamos el precio de compra. Ahorita digo por qué. ¿Qué pasa cuando le compras a un residente en México? Si le compras a un proveedor en México, solo debes pedir tu factura y cumplir con los requisitos aplicables para poder deducir. Pero no encuentro ningún problema con que esto suceda si es que sí conoces a tu contraparte. En este caso, no debes retener impuestos sobre la renta ni nada, porque le estás comprando a una persona moral. Voy a tener que meterme al IVA, del cual ya hablé en el régimen general. En este caso, cuando se trata de un cliente nacional, vuelvo a lo mismo, y que conozco, en definitiva, como está escrita la ley hoy en día, la compraventa de criptomoneda sí está sujeta al impuesto de valor agregado, o sea, lleva IVA. Se trata de un intangible y estamos realizando la compra de un intangible. Entonces, quien te está vendiendo te lo va a trasladar y tú lo podrás acreditar. Si cumples con los requisitos de acreditamiento, por supuesto. En caso de tener actividades grabadas y exentas, debes de identificar si está claramente asociado con estos actos grabados y de lo contrario, tendrás que observar tu factor de acreditamiento. Hay gente que dice que los criptoactivos, ojo con esto, pueden encuadrar en la exención que nos da la ley del IVA cuando se refiere a la enajenación de bienes muebles usados o como documentos pendientes de cobros. Pero en definitiva, no comparto esta posición y estoy 100% seguro de que la autoridad fiscal tampoco lo hará. Incluso tampoco los jueces creo que lo hagan. No pierdas tiempo profundizando en esto. Te van a hacer pagar con actualizaciones y recargos y multas, y más multas. Y si tienes dudas, ponte a ver cómo les ha ido a los contribuyentes que se ponen tan creativos en los tribunales hoy en día. Hoy por hoy lleva IVA. Salidas, esas sí las hay. Nada más que no van por ahí, ¿sale? Apenas aquí, pero igual no debe hacer ninguna retención cuando compras y requieres factura. Porque aquí sí vas a tener la factura. Nunca un CFDI, nunca un comprobante fiscal que cumpla con los requisitos de un CFDI. Vas a tener facturas que deben cumplir con los requisitos de la miscelánea del extranjero y que vienen en la misma resolución por ahí en alguna regla, ¿no? ¿Cuáles son esos requisitos? Nombre, denominación o razón social o clave en el RFC del adquirente. Lugar y fecha de expedición. Cantidad, unidad de medida y clase de los bienes o mercancías. Descripción del servicio o del uso o goce que amparen, ¿sale? También tienes que traer tu factura del extranjero. Nombre, denominación y razón social y domicilio, en su caso. Número de identificación fiscal o el Tax ID o es pues de quien lo expida, ¿no? Entonces, en este caso, al tratarse de operaciones over the counter, es decir, de en donde sí conoces a tu contraparte, no le veo problema a que se cumplan estos requisitos. Ya hablaré de las operaciones a través de exchanges donde no necesariamente o no conoces a tu contraparte. Ahora vámonos a la parte del IVA. Como lo dije, en las operaciones de compra o venta de criptomonedas, estas sí llevan IVA.
En este caso, nos vamos a la parte de importación de bienes intangibles de la ley del IVA. Como ya te lo comenté, cuando importas un bien intangible, va a aplicar algo que se le conoce como el IVA virtual. Este nombre viene del hecho de que no hay flujo de efectivo en la operación y de que no ocurre un despacho aduanero acá, ¿sale? Como ocurre en la importación de bienes tangibles. Me explico. Lo que se hace es que en la declaración mensual del IVA del mes en el que se hizo la operación, debes de declarar IVA a cargo. Pero en la misma declaración te van a permitir acreditar el IVA y entonces, en principio, no hay flujo de efectivo y el efecto es cero. Solo si el IVA resulta también acreditable. Ojo. Pero ten cuidado. Como también lo mencioné, para poder acreditar el IVA necesitas cumplir con que te dediques a una actividad empresarial. Justo estamos analizando ese supuesto. Así que da por hecho de que ese requisito en este caso se cumple. Como lo dije antes, la compra de cripto, cuando se cumplen todos los requisitos, son deducibles para efectos del ISR, mientras que el ingreso se reconocería cuando se da la venta. Aquí me voy a enfocar en la venta. Cuando vendo como persona física con actividad empresarial, el adquirente residente en México o residente en el extranjero no debe retener mis impuestos porque estoy bajo este régimen de actividad empresarial. Simple, solo debo acumular el ingreso correspondiente, trasladar el IVA, si se trata de un adquirente nacional, y en caso de que se trate de un adquirente extranjero, concluyo que se trata de una exportación de bien intangible a la tasa del 0%. Es decir, está grabado, pero a la tasa del 0%, no exento. Hasta aquí el régimen de actividad empresarial. Ahora vamos a ver lo mismo, compra y venta de criptomoneda over the counter, o sea, donde conozco a mi contraparte, pero con el régimen de enajenación de bienes, ¿ok? O sea, cuando no tengo el régimen de persona física con actividad empresarial por no tener mi actividad preponderante en esto. Este régimen de enajenación de bienes le aplica a quienes no realizan la compra y venta de criptomonedas con regularidad y por lo tanto conforma su actividad económica. Pero lo hacen espontáneamente, o sea, no más del 50% de ingresos tampoco, ¿no? Como sería el caso de un empleado, un accionista o un directivo. Y vámonos por casos. Empezaré con la compra de criptomoneda. Bajo este régimen, la compra de criptomoneda no es deducible como tal. Te tienes que esperar a vender para ver si le ganaste o le perdiste en la enajenación y con base en ello ver los efectos fiscales. Lo que sí es deducible serían las comisiones que se paguen, siempre que se cumpla con los requisitos fiscales correspondientes. En este caso, si le compras a una persona moral, no tienes que retener nada en materia de ISR. Pero si le compras a una persona física y esta persona no está dedicada a la actividad empresarial, ahí sí retienes el 20% del precio de venta si el monto de la operación es mayor a 227,400 pesos. Ya lo había dicho en el pasado. Normalmente, como lo dije antes, cuando haces una operación OTC o over the counter, se trata de montos grandes, entonces es muy probable que la operación supere ese monto. Como en todos los casos, necesitas tener tu CFDI y si retienes, además tendrás que expedir tu comprobante fiscal de retenciones. Eso es así. En materia de IVA, por supuesto que te lo van a trasladar si el enajenante es persona moral o persona física residente en México, así que tendrás que pagarlo. Ahora, ¿es acreditable? No, ya que no tienes la actividad empresarial. Lo pagas y se acabó. Ahora, ¿qué pasa cuando una persona física le compra a un residente en el extranjero? Necesitas la factura que cumpla con los requisitos que ya había mencionado, ¿no? Ya sabes, nombre, RFC, nombre de quien te lo vende, etcétera, etcétera, etcétera. En materia de IVA, fiscalmente aquí estaríamos importando un bien intangible. Pero el problema, ahí va, es que como no te dedicas a una actividad empresarial, tienes que pagar el IVA y no te aplica lo del acreditamiento del famoso IVA virtual. Qué coraje, ¿no? De hecho, esto no es nada nuevo. Esto también aplica para servicios que presten del extranjero e incluso antes de la reforma fiscal, antes del famoso régimen de plataformas, ¿no? Este que salió con la reforma. Ya di el ejemplo de Netflix. Tú siempre debes estar pagando tu IVA cada que consumes Netflix, si no es que tienes actividad empresarial, si más bien si no tienes actividad empresarial. ¿Sale? Pero pues ¿quién lo hace? La verdad creo que nadie.
En pocas palabras, si tú compras cualquier clase de criptomoneda o activo o token, criptoactivo, token, lo que sea, sin importar si se trata de tokens de pago, stablecoin, security, tokens, NFTs, bajo la ley del IVA, debes de pagarlo. Ese es el enorme problema de México y por qué en el mundo, como ya lo dije, la tendencia es absolutamente contrario y por eso estamos en desventaja. Hay países donde la regulación fiscal está súper evolucionada, ya lo dije, como España, en donde la exención de IVA es en lo general. Pero cuando se trata de un NFT, ahí hacemos un análisis profundo. Italia, ya lo dije, es otro caso, Alemania, etcétera. Pero bueno, hay precedentes muchísimo más avanzados en el ecosistema cripto que deberíamos de tomar como México. Checa lo absurdo que puede llegar a ser esto. Jugar Axie Infinity. Este juego que forma parte del mundo Play to Earn, que hablé en el primer video, ¿sale? Una persona que juega debe comprar una stablecoin, vamos a decir USDT. Luego de ahí cambia la stablecoin por Ronin. Y el Ronin, pues por un Axie, ¿sale? Ese es el camino utilizado a través de un bridge o puente. Y fíjate lo grave de todo esto. Cuando compro la stablecoin, en los casos más comunes, yo debería ir a pagar el IVA, porque no puedo acreditar el IVA en la importación. Lo más probable es que no tenga yo un CFDI o mi factura del extranjero. Y aquí sí da igual si es USDT o USDC. La criptomoneda está respaldada por $1 uno a uno, casi como una tokenización del dólar. Aquí eso no importa. Debes pagar el IVA. Imagínate que son $100. Entonces ya debo 16 de IVA, ¿sale? Luego esa persona, el USDT lo cambia por Ronin, que necesito para poder luego comprar Axie. Aquí estoy hablando de otra vez se detona 2 veces el IVA, ¿sale? Entonces ya son $32 en el segundo caso cuando ya compré Ronin. Y si compro pues el Axie, ya debo 48%, $48 de IVA, nada más para llegar a ese token y poder jugar de mis $100. La mitad se va en IVA. Así de absurdo es todo esto. Creo que es urgente una reforma en la ley del IVA para atender estas problemáticas y pues obviamente entrar al mundo cripto como tal. Bajo este régimen, lo acumulable, acuérdense, es la ganancia, no la compra de la criptomoneda. Entonces, si ganas, a la hora de vender, tienes que atender al régimen y hacer el cálculo de ganancia acumulable, no acumulable, considerando el número de años que tuviste la criptomoneda y demás, y usando la tasa efectiva que expliqué en el régimen general. Recuerda que, como dije, este régimen me dice que tratándose de bienes muebles distintos de títulos valor, de partes sociales, como lo sería la criptomoneda, el costo se me va disminuyendo a razón de 10% al año, por cada año transcurrido entre la fecha en que lo compré y la fecha de enajenación. Entonces, cada año, aunque tengas la cripto, se va cayendo 10% el costo histórico. El enorme problema es que, y este sí es un verdadero problema, es que bajo estas reglas o bajo este régimen, las deducciones por pérdidas en la venta de bienes solo se limitan a la lista que ya di antes, ¿no? Es una lista muy corta de inmuebles, acciones, certificados de aportación patrimonial emitidos por asociaciones nacionales de crédito y partes sociales. Y ya, todo lo demás no puedes tomar la pérdida. El problema es que las criptomonedas o tokens no entran en ninguna de estas categorías y por lo tanto cualquier pérdida que tengas a la hora de vender criptomoneda o tokens bajo este régimen es no deducible. O sea, si eres empleado y vendes cripto y pierdes, no es deducible, se acabó. Fíjate lo grave de eso. ¿Cuántas personas no perdieron en el último Crypto Winter? Todavía estamos en él. No es deducible a la pérdida si no te dedicas a la actividad empresarial. O sea, por ser residente fiscal mexicano, querer entrarle al mundo de la cripto, ya perdiste 48% en mi ejemplo. Vas en desventaja, ¿no? Y además resulta que es no deducible la pérdida si es que llegas a perder. Increíble. Y sí, eso sí, si ganas debes pagar tu ISR, porque si el adquirente residente en México para efectos fiscales o es un EP o establecimiento permanente de un residente en el extranjero y la operación supera los 227,400, entonces te van a retener el 20%. Ya en tu declaración anual ya vas a ver si pagas la diferencia entre tu 35% y tu 20%, ¿no? Eso sí, deducible no, pero acumulable sí. Increíble. Si te compra un residente en el extranjero, entonces no habría retención, pero el enajenante tendrá la obligación de yo solito, o sea, por ser enajenante, ir a pagar el 20% de la declaración que presentaré dentro de los 15 días siguientes a la obtención del ingreso.
Ahora vámonos a la materia de IVA. Ahí tendrías dos supuestos y va a depender de la situación, ¿no? Si el adquirente reside en México, el contribuyente pagará el IVA dentro de los 15 días siguientes a aquel en que se cobra la operación sin que contra dicho pago se acepte el acreditamiento. ¿Va? Y si el adquirente es un residente del extranjero, consideraré que estoy exportando un intangible al 0%. Ahí no hay tanto tema. Ya va fluyendo todo esto, ¿no? Ya para eso tanta teoría antes. Ya no me estoy deteniendo tanto en los detalles. Y para eso ya viste el régimen general. Ahora vamos al caso de cuando no conoces a tu contraparte, que son la mayoría de los casos, los exchanges. La diferencia entre todo lo que acabo de explicar es que a diferencia del régimen over the counter o OTC, bajo este modelo no conoces a tu contraparte. El exchange es un intermediario, pero jamás vas a conocer a tu contraparte o contrapartes. ¿Por qué? Porque ya vimos que un exchange, en el otro video, solo hace el trabajo de intermediación, pero no representa a las partes. El exchange recibe tu orden y busca una contraorden en automático a través de smart contracts y ejecuta nada más, es lo único que hace. Aquí el tema es, no conoces ni conocerás a tu contraparte y por cierto, no hay exchanges mexicanos realmente. Bajo esta modalidad, en el deber ser, que es que debería aplicar el régimen de plataformas digitales, ¿no? Pues deberías tener tu retención de IVA o de ISR si vendes, la plataforma extranjera debería pagar el IVA, todos deberían estar dados de alta en México como intermediarios, pero pues no hay ninguna plataforma de las casi 200 empresas que están registradas en México como tal. Pero bueno, sin este régimen, ¿qué pasa? Creo que debería asumir que nuestra contraparte siempre va a ser residente en el extranjero para efectos fiscales. Siempre. Así que en materia de SR, en la adquisición nunca va a haber una retención porque no habría fuente de riqueza en México a la hora de comprar una criptomoneda o un token. En general, estoy hablando en general. Si la autoridad fiscal pide a un contribuyente que pruebe que la operación se realizó con un residente en el extranjero, creo que estará de alguna manera pidiendo algo imposible. Ni la autoridad ni el propio contribuyente pueden probar quién es la contraparte. Eso al día de hoy es operativamente imposible. Se debe concluir que la operación se hace con un residente en el extranjero por principio de derechos humanos, sino cómo lo operas. Y aquí es donde todo se va por el caño, porque como ya les dije, es casi imposible que un exchange centralizado o descentralizado te emita una factura por la adquisición de la criptomoneda o de los tokens que estás adquiriendo. Por ahí hay uno, ya dije, australiano, que pues creo que lo hace, pero en su caso la factura te la emitirán por la comisión que cobran, nada más, ¿no? Y Binance también te la emite así. Entonces todo, en resumen, se vuelve no deducible. Y el IVA se vuelve no acreditable. Y entonces se convierte en una pesadilla fiscal operar con un mexicano con cripto, ¿no? Conclusión, no te conviene hacer negocio en México siendo residente en México. Salidas, ya lo dije, sí las hay, pero no aquí bajo nuestra legislación. Bueno, pero profundizando un poco, si tuvieras las facturas en el lejano supuesto de que las tuvieras, en todos los casos tendríamos que irnos al régimen del IVA virtual. Así que si tienes la actividad empresarial, pues pagarías el IVA y podrías acreditar el impuesto. Y si no tienes dicha actividad empresarial y estás bajo el régimen de enajenación de bienes, entonces deberías pagar tu IVA dentro de los 15 días siguientes a aquel en que obtengas pues la contraprestación o se obtenga la contraprestación. A la hora de comprar, si tuvieras las facturas, igual sería deducible la compra en el régimen de actividad empresarial. Pero tanto para el acreditamiento del IVA como para la deducción de la compra, pues ahí tendrías ese tema, ¿no? Ahora en la venta. En ISR, si tienes actividad empresarial, vas a acumular la ganancia y a considerar que hay IVA al 0% por exportación de intangibles. Y si no tienes actividad empresarial y estás bajo el régimen de enajenación de bienes, si ganas, pagas impuestos con todas las reglas del régimen de enajenación de bienes, tasa efectiva y demás. Si pierdes, de todos modos no era deducible. Así que la conclusión es la misma. En IVA, bajo este régimen de enajenación de bienes, también me aplica el IVA al 0% como exportación de bienes intangibles. Ya se entendió mejor, ¿no? Ahora vamos a un caso. Ejemplo de caso persona física en el régimen de enajenación, es decir, sin actividad empresarial, ¿ok? Vámonos al caso de el régimen de enajenación de bienes.
Asumiendo que tengo factura, o sea, un caso muy, pero muy difícil de cumplir, vamos a pensar que lo tengo. Como lo analicé antes, este régimen me da y me quita. Me da la posibilidad de que cuando obtenga el ingreso por venta de los criptoactivos, pueda aplicar la tasa efectiva y de los últimos años y así no estar a la tasa máxima del 35% necesariamente, si es que esa no es mi tasa de todos los años y tuve un ingreso extraordinario por venta de estos. ¿Te acuerdas que lo mencioné antes, no? Cuando la ley se refiere a ingresos y no hace distinción entre la clase de activos que enajeno, como sí lo hace a la hora de decir que la pérdida se aplica de manera limitativa, ¿sale? A todos estos conceptos que ya mencioné, pues ahí está el tema. Voy a esta famosa mecánica de aplicación de la tasa efectiva, la que generalmente me baja la tasa de impuestos del 35 a la tasa promedio, ¿no? La mecánica es la siguiente y se muestra con un ejemplo sencillo. 1. La ganancia se divide entre el número de años transcurridos entre la fecha de adquisición y la fecha de enajenación sin exceder de 20. Hagamos un breve ejemplo. Tengo un Bitcoin desde 2009, porque yo soy de los que creyeron desde el principio en todo este rollo, ¿no? Me costó 60 pesos y hoy lo vendo en 3.600.000 pesos, por decir algo. Imagínate que este precio es el de hoy en día. Este año, además, esa persona puso su negocio y ganó 5 millones de pesos por aparte. Antes era asalariado y ganaba 10,000 pesos mensuales. Entonces lo tuve 12 años. Entonces, divido la ganancia, que es de 3.599.940, entre 12 años y me da 299.995. El resultado que se obtenga de esta división es la parte de la ganancia que se sumará a los demás ingresos acumulables del año calendario de que se trate y se calculará el impuesto correspondiente a los ingresos acumulables, ¿no? Es decir, esta porción del ingreso que se determina con las reglas de este título de enajenación de bienes, pero está la tasa que resulte aplicable de acumular la totalidad de los demás ingresos, digamos 35%, que es la tasa máxima a la que puedes estar como persona física. Y volviendo al ejemplo, de estos 299.995 que me dieron en la división entre el número de años que tuve el bien sin exceder de los 20, pues eso sí va al 35%. Haciendo un cálculo simplificado para no entrar en cuestiones irrelevantes y absurdas que son de chamba del contador, ¿no? Estamos hablando de un ISR de 104.998 pesos. Ese es el ISR por la ganancia acumulable. Ahora, por lo que corresponde a la ganancia no acumulable, vamos a decir en mi ejemplo, los 3.299.945 se multiplicará por la tasa de impuesto que se obtenga, digamos conforme a estas opciones, ¿no? Va a opción A. Le aplico la tarifa que resulte de aplicar el 152 de la ley, que ya te lo dije es 35%, a la totalidad de los ingresos acumulables obtenidos en el año en que se realizó la enajenación, disminuido por las deducciones autorizadas, menos ciertas deducciones personales, y el resultado que obtengas lo divido entre la cantidad de que se aplicó la tarifa y el cociente será la tasa. No me conviene, deséchalo. B. La tasa promedio que resulte de sumar las tasas calculadas conforme a lo previsto que ya dije antes, ¿no? Para los últimos 5 ejercicios, incluido este en el que realicé la enajenación, dividida entre 5. O sea, o agarro la tasa de este año realizando ciertos ajustes, o agarro la tasa promedio de los últimos 4 años y la del presente, que ya sé que es 35. Entonces imagínate que en mi ejemplo, esta persona es un asalariado que le fue muy bien, pero que gana 10,000 pesos al mes, es decir, como 120,000 al año. Su tasa sería muy bajita, porque si nos vamos al artículo que nos dice cuál es la tasa que corresponde al nivel de ingreso que tú tengas, pues ya veríamos que a esta persona le correspondería la tasa del 17.92%, ¿sale? Si a los ingresos de la ganancia no acumulable de 3.299.945 le aplicamos la tasa promedio de 17.95 más 17.95 más 17.95 más 35 entre 5, me da 21.36, que en definitiva es menor al 35, ¿no? Recuerda que la persona este año generó 5 millones, ¿no? Y le aplica la tasa del 35 como otros ingresos. Entonces la tasa del 21.32 aplicada a la ganancia no acumulable de 3.299.945 nos da un impuesto sobre ganancia no acumulable de 704.868 pesos. Que sumados al 35% que ya habíamos sacado de la ganancia acumulable de 104.998 me da en total 809.866 pesos. Si lo piensas, 809,000 pesos representan una tasa efectiva sobre los ingresos de 3,600,000 de 22.4. Nada mal para esta persona.
Habrá casos más complejos en los que el contribuyente no había obtenido ingresos acumulables en los 4 ejercicios anteriores, previos a aquel en que se realizó la enajenación, para lo cual la ley sí establece supuestos. Digamos que se podrá determinar la tasa promedio con el impuesto que hubiera tenido que pagar o de haber acumulado en cada ejercicio la parte de la ganancia por la enajenación de bienes a que me referí anteriormente, pero este no es el caso. En el caso particular, la ganancia acumulable era de casi de 300,000 pesos y la correspondiente a este nivel de ingresos es de 23.52. O sea, es mayor que la persona había estado sujeta por sus sueldos y salarios y no me conviene. Esto, recuerda, y como lo vimos en el repaso al régimen general, se habría hecho con el pago provisional del 20% si la operación hubiera sido mayor a 227,400, el cual, como lo dije, debió ser enterado 15 días después de la operación. Una vez visto el tema del ingreso, vamos a la parte de las pérdidas. Voy a un ejemplo para hacerlo sencillo. En 2015 adquirí criptomoneda por 150,000 pesos y en 2021 la vendí en 70,000. Me agarró el Crypto Winter. Y pues nunca consolidé su valor, ¿no? En este caso, para calcular la pérdida estoy en posibilidad de actualizar por inflación el costo de la criptomoneda, por lo que, asumiendo que ha habido una inflación en promedio de 4% anual, digamos que tendremos un costo actualizado como de 183,000 pesos, ¿sale? En el caso particular, tenemos una diferencia de 113,000 pesos que resulta de restar a los 70,000 pesos de ingreso los 183,000 pesos de costo actualizado. Lo que me dice la ley en este caso es que cuando los contribuyentes sufran pérdidas en la enajenación de bienes inmuebles, acciones, certificados de aportación patrimonial emitidos por sociedades nacionales de crédito y partes sociales, sin darme más clases de activos, ojo, podrán disminuir dichas pérdidas en el año de calendario de que se trate o en los 3 siguientes. Bueno, ahí la mecánica es bastante complicada también. Y pues básicamente esta mecánica nos limita el uso de las pérdidas de golpe y pues siempre que tratándose de acciones, de los certificados, bla, 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 toda esta lista se cumplan otros requisitos. ¿Te fijas en lo grave de todo esto? Solo menciona de manera limitativa estas 4 clases de activos. Entonces, si la autoridad no considera que un token o una criptomoneda cae en estas clases de activos, entonces esta pérdida de 113,900 pesos es no aplicable. Quería dar el ejemplo, que me parece el más grave, solo para que si caes en este supuesto estés preparado para la cruda realidad. Bajo este régimen no se distingue el tema de si es actividad empresarial o no, solo se trata como. A la hora de la compra, las personas morales no deducen, sino que se deduce bajo el concepto de costo de ventas, acuérdate. Esto ya lo dije antes. Entonces, cuando la persona moral compra, para deducir, debe de cumplir con todos los requisitos de la ley, incluyendo el contar con los comprobantes fiscales y si la operación es over the counter o OTC y se conoce a la contraparte y esta es persona física o moral residente en México. Ya lo dije, si es persona física, hay que retener el 20% cuando la persona física no hace actividad empresarial y la operación rebasa los 224,400 pesos. Ahí sí debo expedir, más bien ahí sí se debe expedir un CFDI de la retención, ¿no? Si la compra la hace un residente en el extranjero, entonces la persona moral necesitará su factura que cumpla con los requisitos que ya mencioné. En materia de IVA, la persona moral va a pagarlo y acreditar el impuesto correspondiente en caso de comprarle una contraparte mexicana y cumplir con todos los requisitos de deducción de ley, ¿no? Para que sea acreditable. En el caso de que se le compre a un residente en el extranjero, como también ya lo dije, no habrá retención porque no habría fuente de riqueza en México. Y en materia de IVA, le aplicará el famosísimo y ya famosísimo IVA virtual. ¿Sale? Por tratarse de una importación de un bien intangible, pagando el impuesto y realizando el acreditamiento de la misma declaración. Por supuesto, como también ya lo dije y me canso de repetirlo, todo esto resulta cuando sí conoces a tu contraparte, así que es sencillo. Al igual que lo mencioné en el caso de las personas físicas, se puede asumir que la operación se está efectuando con un residente en el extranjero para efectos fiscales. Esto es lo justo y lo lógico. Y ya lo dije y lo sigo diciendo. Al no conocer a tu contraparte
no le podemos pedir a una factura a esta persona, wow, sí. Y con mucha suerte te encontrarás un exchange que te expide una factura como lo pide la miscelánea, como el australiano este que les comento. En el caso de compra, si se llegara a cumplir con los requisitos de deducibilidad, tendríamos el mismo régimen que bajo operaciones en over the counter, en las que sí conoces a tu contraparte y que ya lo describí. De lo contrario, sería un verdadero desastre, ¿no? Operaciones no deducibles, todo acumulable y no pudiendo acreditar el IVA cuando se compra. Al vender, se considera exportación al 0% de intangibles, ¿sale? Antes de entrar al tema cripto y cripto contra bienes y servicios, voy a tratar dos temas que me preocupan de sobremanera. Uno, ¿qué precio de mercado tomo en las operaciones? Y dos, ¿cómo lidio con el requisito famoso de fecha cierta? ¿Cómo sé qué precio de mercado tomar para hacer mi cálculo de ISR en un mercado tan volátil? Aunque la propia blockchain puede ser una base de datos inmutable, hasta que esto no sea reconocido por la autoridad fiscal, yo tendré la duda. Por ahí haber quien dijera que podemos notarizar el pantallazo de las operaciones, como en Colombia ya se pronunció la DIAN, por ejemplo. Pero la Corte mexicana ya dijo que el notario no es un experto en sistemas y puede dar fe de que estabas en un lugar y a una hora determinada. Pero él no sabe si la pantalla abierta es correcta o no, no es un experto en blockchain o en sitios de blockchain. No creo que esto vaya a servir de mucho. Y es que el tema es que aquí no estamos hablando de una bolsa de valores o mercados reconocidos, en donde incluso por regla miscelánea me dicen que se entiende por una operación de acciones o derivados, digamos que se realiza dentro de este mercado y por lo tanto a precio de mercado que la autoridad sí le cree, ¿no? Aquí no hay nada de eso. Aunque tengamos sitios como Coinbase, que son ultra reconocidos, e que incluso el famoso IRS o Internal Revenue Service, en Estados Unidos, lo toma como precio de mercado si la operación se realiza en un mercado reconocido. Y lo mismo digo con la famosa fecha cierta. Acuérdate que por ahí de 2019, ¿no? En México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en combate a los factureros, yo creo, determinó que los contratos de una sociedad deberán estar sujetos a notarización, entre otros supuestos, para que la autoridad fiscal pueda presumir como reales las operaciones. Y cuando digo fecha cierta, fíjense, me refiero a tres supuestos. Uno, que el documento está incorporado o inscrito en un registro público. Dos, que se murió alguno de los firmantes. O tres, se presentó ante fedatario público. Y esto se ha convertido en una obligación excesivamente costosa de cumplir para los contribuyentes, porque puede haber operaciones en las que incluso sea más costoso cumplir con este requisito que la propia operación como tal. Muchos contribuyentes se han apoyado en documentos electrónicos que cuentan con servicios de certificación validados por la Secretaría de Economía, ¿no? Con reloj atómico y cumpliendo la famosa NOM 151. Pero es un problema, ¿no? No hay, digamos que no hay manera de que la blockchain la reconozcan todavía, aunque hay una esperanza, ¿sale? Recientemente se aprobó el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, el cual define varios términos relacionados con el mundo de la blockchain, este mundo de las criptomonedas, claramente. Y pues aquí hay algo que nos da luz. Este código reconoce como prueba plena los documentos electrónicos o mensajes de datos contenidos en la blockchain o en la cadena de bloques, por lo que se estima tanto la fiabilidad del método en que la información haya sido generada, comunicada, recibida o archivada, como el que los registros vinculados en la blockchain como tal no hayan sido vulnerados o manipulados sin autorización alguna. Aunque estas disposiciones tienen por objeto establecer la regulación procesal civil y familiar, yo considero que es importantísimo este precedente, ¿sale? Porque puede servir para hacer, digamos, más sencillo el cumplimiento de las obligaciones formales en materia fiscal también. La pregunta importante es, ¿esto puede resultar aplicable al tema fiscal? Yo creo que sí, porque finalmente la materia fiscal se deriva de las operaciones comerciales o civiles, ¿no? Y de ahí se derivan los impuestos sobre las operaciones como el IVA, sobre las utilidades del ISR, etcétera. Si fuera el caso, los contribuyentes nos ahorraríamos miles o miles de millones de pesos en trámites burocráticos, pues que implica el cumplimiento de esta absurda obligación que nos puso el SAT. Y bueno, pues básicamente la confianza plena estaría por ahí sin lugar a dudas, ¿no? Hasta ahí el caso de cripto contra fiat. Vayamos al caso token contra token.
Y no te desesperes, al final de los 3 casos entraremos al tema del impuesto al valor agregado. Y ahora, como estamos viendo, ya estoy yendo más rápido. Como ya vimos, la transmisión de propiedad es una enajenación para efectos, digamos, del Código Fiscal de la Federación, ¿sale? Y aquí aclara algo muy interesante este código, que es que los casos de permuta, ya lo dije, se considera que hay 2 enajenaciones en los términos de del propio código y de la ley de ISR. Acuérdate, una permuta es el intercambio de un bien por otro y cualquier transmisión de activo, aunque sea en pagos, se convierte en una venta del activo que entregamos en pago. Si se trata del régimen de actividad empresarial o del régimen de enajenación de bienes, por la venta del criptoactivo con el que estás pagando el nuevo token, tendrías el mismo tratamiento pues, que ya analicé en cripto contra fiat. Es decir, una venta. Lo que cambia es que estamos adquiriendo otro criptoactivo en pago, ¿sale? Y pues nuestro costo fiscal será el valor de esa transacción. Eso será nuestro costo comprobado de adquisición. Por supuesto, con todo lo que implica el tener un CFDI, un comprobante fiscal del extranjero, ya sea que conozcas o no conozcas a tu contraparte. Pero quiero que veas cómo el que, por ejemplo, adquieras, no sé, un token cualquiera de un protocolo en el que vas a participar, como ya lo dije en el ejemplo Axie Infinity, el metaverso del que hablé en la sección de metaversos en el video pasado, ¿no? Fíjate ese ejemplo que di, en donde ya debes $48 de una operación que jamás dejó de ser de $100. La mitad en IVA. Así de absurdo es todo esto. Lo mismo por una persona moral. Es permuta o doble enajenación cada vez que cambias de criptoactivo y pues tienes que hacer todos los efectos del IVA en ese caso también. Pensemos en que un bien o un servicio se paga con criptomoneda o criptoactivo. Según lo que hemos dicho, es un bien. Entonces, estoy pagando en especie y también puede ser una permuta en caso de la adquisición del bien o enajenación en el caso de un pago de un servicio, ¿sale? Mismo tratamiento, tanto para persona física como para persona moral, desde el lado de la venta del criptoactivo, o sea, yo que estoy pagando o mi empresa que está pagando. Y bueno, el que venda el bien o el servicio, ya lo dije, reconocerá sus efectos fiscales como toda la vida los ha reconocido.